Bienvenidos. Comenzamos entonces con la primera parte, que tendrá dos exposiciones breves de 15 minutos cada una. La primera de Carlos, colocando Carlos Polo, un análisis general de la situación, y después con el testimonio de la asambleísta Marta Chávez. El título de esta ponencia, Tres presidentes en una semana, ya nos habla de la inestabilidad política del Perú. Los hechos que pasaré a describir en un PowerPoint que vamos a proyectar inmediatamente, describirán la fragilidad de la democracia que hay en nuestro país, e incluso para algunos, pues hay dudas si todavía cabe el término de democracia en el Perú. ¿Cuáles fueron los hechos de esta crisis presidencial en nuestro país? Pues el 9 de noviembre, el presidente Martín Vizcarra fue destituido de su cargo. La Constitución peruana, en su artículo 113, otorga la posibilidad al Congreso de declarar la vacancia presidencial por permanente incapacidad moral. Lo puede hacer con una mayoría calificada de 2/3 de los votos, 87 votos en este caso. Y los actos de corrupción de Vizcarra en los cargos públicos que desempeñó en los últimos 10 años eran un secreto a voces. Fue la segunda moción de vacancia en tan solo 2 meses. La primera obtuvo mayoría, pero no suficiente. La definitiva fue abrumadora, con 105 votos a favor, solo 19 en contra y 4 abstenciones. El 10 de noviembre, Manuel Merino de Lama asumió las funciones de presidente del Perú por ser presidente del Congreso. En el 2018, el entonces vicepresidente Vizcarra había asumido la presidencia por la renuncia de Pedro Pablo Kuczynski, quien renunció para no ser destituido también por corrupción en el caso Odebrecht. Al ser destituido Vizcarra y habiendo renunciado a una segunda vicepresidenta, Manuel Merino, como presidente del Congreso en funciones, debía asumir el cargo, las funciones del cargo. El 11 y 12 de noviembre, Merino presentó a su primer ministro y a su gabinete. Al mismo tiempo, se inició una intensa campaña en prensa y redes sociales denunciando un supuesto golpe de Estado. El 14 de noviembre, una segunda marcha de protesta violenta terminó con 2 participantes muertos. Toda la prensa pidió la renuncia de Merino. Casi la mitad de sus ministros renunciaron esa misma noche. A la mañana del día 15, Merino presentó su renuncia. La prensa repitió incesantemente que el Congreso debía elegir un nuevo presidente, pero no podía ser ninguno de los que votaron la vacancia de Vizcarra para ellos, pues supuestamente habían provocado esta crisis. El 15 de noviembre, el Congreso vota por una lista única presidida por una señora congresista marxista que no logró la mayoría de votos. Recién el 16 de noviembre, en un segundo intento, el Congreso elige una nueva directiva cuyo presidente fue Francisco Sagasti, quien asumiría automáticamente las funciones del presidente del Ejecutivo al día siguiente. La gran mayoría de medios de comunicación en el Perú sobreviven por la publicidad estatal. De otra manera, que el expresidente Merino iba a cortar ese gasto público innecesario y contrario a la democracia. Eso explicaría la campaña demoledora contra Merino, cuyos mensajes fueron repetidos por todos los canales de televisión de señal abierta. ¿Cuáles fueron estos mensajes? Y vamos a irlos confrontando con la realidad. Narrativa versus realidad. Narrativa. Dijeron que se trataba de un golpe de Estado, de un gobierno ilegítimo,
pero en realidad se trató de un procedimiento constitucional totalmente amparado en el artículo 113, a un presidente a todas luces corrupto. Narrativa. Hablaban y dijeron que era un usurpador. El hashtag Merino no me representa se viralizó en las redes sociales y en cartelitos por toda la ciudad. ¿Cuál es la realidad? Que no solo Merino recibía un encargo totalmente validado por la Constitución, sino que además su primer discurso fue de consenso, ofreciendo que se enfocaría en la reactivación económica y en respetar la fecha de elecciones para el próximo abril del 2021. Narrativa. Todo el pueblo está indignado. Realidad. Mucha gente tenía ciertamente un sentimiento de indignación y frustración real y justificada, pero no contra Merino, sino por la corrupción flagrante de Vizcarra y el encierro injustificado por meses. Narrativa. Triunfó la democracia, pero en realidad triunfaron los violentos y sus promotores. Narrativa. El presidente tiene que ser un congresista que votó contra la vacancia porque supuestamente ellos habían creado todo el caos. Realidad. Por ley pudo ser cualquier congresista, pero favorecieron a los partidos incondicionales con Vizcarra y que solo alcanzaron 7 y 6% de votos en las últimas elecciones. ¿Será por eso que Vizcarra aceptó la vacancia sin hacer mayor problemas y ahora se deshace en halagos con el nuevo gobierno? ¿Será que parte de toda esta confabulación, de esta narrativa, es que Vizcarra en los próximos años y meses se libre de la cárcel? ¿Qué pasó en realidad en el Perú entre el 9 y 16 de noviembre del 2020? Lo que pasó es que grupos de poder vieron amenazado el control que han tenido en los últimos años sobre el poder legislativo, sobre el poder ejecutivo, sobre el poder judicial y sobre el gasto público. Estos coordinaron y articularon para movilizar a una prensa, a ONGs y grupos, entre comillas, civiles, a quienes subvencionan por décadas. Hicieron una campaña orquestada y le sumaron y le acompañaron acciones violentas. El resultado es que subvirtieron el orden constitucional y democrático y lo reemplazaron por la imposición de la violencia sistemática. Lo que ha pasado en el Perú no es un hecho aislado. Es imposible no relacionar las marchas violentas del Perú con lo sucedido en Chile hace unos meses o las manifestaciones de Black Lives Matter y Antifa en Estados Unidos. Estos eventos están íntimamente vinculados por una agenda globalista. ¿Quiénes son los que han apoyado y están detrás de todo este movimiento social que decididamente no representa a la mayoría de los peruanos? La mayoría de los peruanos, que ustedes saben, los peruanos tenemos en el Perú, lamentablemente, pero es una realidad, una gran informalidad. En el Perú más del 70% y ahora se piensa que hasta más del 80% de la economía la mueven y del empleo la mueven personas y entes informales. Y eso ha sido también una dificultad para efectos del tema de cómo enfrentar la epidemia. Pero esto también nos quiere decir de que quienes salen a las calles no son representativos ni por lejos de la mayoría de los peruanos, que cada día tienen que ir ganar el sustento diario, que todos los días tienen que salir a ganar el sustento diario y no pueden darse el lujo de estar en estas manifestaciones. Decididamente estas manifestaciones han sido generadas, impulsadas por grupos políticos que tienen una agenda muy clara, lo que ha señalado Carlos, pro aborto, pro género, de estatización, de la negación del emprendimiento privado, pequeño, mediano. Y esto obedece, y yo quiero traer un concepto aquí, y esto obedece al globalismo. Quiere
señalar que el ir contra la Constitución significa muchísimo y significa un paso importante dentro de este globalismo que busca eliminarle el concepto de Estado-Nación. Porque en la Constitución, y lo digo siempre, están recogidos los valores que identifican a una nación. Nosotros en el Perú somos un pueblo creyente y por eso en nuestro himno nacional invocamos a Dios. Más allá de las distintas profesiones de fe, somos mayoritariamente católicos, pero hay también evangélicos, hay también musulmanes, hay también judíos, de distintas religiones, ¿no? Y creemos en la propiedad privada, creemos en la defensa de la vida desde la concepción, lo dice nuestra Constitución, ¿no? Y creemos y protegemos a la familia y al matrimonio. Estos son los valores que definen a los peruanos, como me imagino que valores que en sus constituciones, en cada país también se junta aquí intereses nativos, pero también se juntan intereses de fuera que son financiados por intereses que yo identifico como globalistas. No en vano, en el Perú hay una ONG que ha estado vinculada desde el fin del gobierno del presidente Fujimori en noviembre del año 2000, ha estado vinculada al gobierno del señor Toledo, corrupto, que está en estos momentos con un proceso de extradición en Estados Unidos, y el señor Kuczynski, que fue su mano derecha en ese gobierno corrupto, ¿no? Y luego el señor Vizcarra, que ya sabemos que también ha estado vinculado a negocios indebidos y a actos de corrupción. Pues bien, todo este engranaje, ¿no? Ha estado muy vinculado a esta ONG financiada directamente y millonariamente por el señor George Soros. Partidos políticos que tienen una cierta base cristiana de la doctrina social están siendo cooptados también por estos grupos y no se permite que ciertas figuras que representan una postura clara de una civilización cristiana con respecto a los derechos humanos y todo esto, no se les permite el paso para las candidaturas. En el año 2004, el presidente fue destituido. Leader who was removed from his office after the impeachment, and he was accused of violating the constitution of the country, and that was related to his dealings with one of the Russia's businessmen. So who helped, that was not an easy time for us as well. And it was a crisis situation. It was a constitutional crisis. Imagine, for the first time in our history, president is removed from office by impeachment. Nevertheless, we understood that we have to restore the constitutional order. And the main player in that situation was Lithuanian Constitutional Court. So my question to panelists, to our speakers is, what is the Constitutional Court of Peru? If they're saying anything, where they stand in this, very, very dramatic situation? Thank you. Si el Congreso era golpista, usurpador al designar al señor Merino, ¿cómo ese mismo Congreso no es golpista y usurpador al designar al actual señor Sagasti? Entonces, concluyendo, el Tribunal Constitucional ha jugado un papel muy criticable, muy, diríamos, impropio en todo este proceso. El Tribunal Constitucional ha sido manejado groseramente por intereses políticos. Si no se han permitido los cambios de los magistrados, a pesar de que hace 4 años se han vencido los plazos para cambiarlos, es porque el poder de turno lo ha impedido sistemáticamente. Y por eso es que Vizcarra cerró el Congreso en el 2018, hace un año y un poco más. Segundo, las Fuerzas Armadas en el Perú han sido absolutamente defenestradas, han sido descabezadas y han sido sometidas al poder político desde ya
hace un buen tiempo, ¿no? Varias décadas. Con lo cual, una posibilidad que ustedes comprenderán, porque esto pasa en todos los países de la región, no van a poder asumir un rol protagónico en la política porque internacionalmente pues les iría muy mal. No podrían hacer... in a bad light. They wouldn't. ¿Qué hacen los mandos militares que son colocados políticamente por el gobernante de turno? Es acompañarlos. Por resumir en 2 minutos la evolución política de Hispanoamérica en los últimos 20 años, me parece que en la primera década del siglo lo que veíamos era una hegemonía de la izquierda, Foro de Sao Paulo, si se quiere, en los países hispanoamericanos más importantes. Teníamos a Néstor Kirchner y después Cristina Fernández en Argentina, teníamos a Michelle Bachelet en Chile, teníamos a Evo Morales en Bolivia, a Correa en Ecuador y, por supuesto, el régimen bolivariano de primero Chávez, después Maduro en Venezuela y Lula da Silva en Brasil. En cambio, en la segunda década del siglo, en los años 2010, el desastre económico que siempre va asociado o suele ir asociado a los gobiernos de izquierda, más los problemas judiciales en que se vieron incursos algunos de esos líderes, como Lula da Silva, especialmente en Brasil, pues le ofrecieron una oportunidad a la derecha, también en España, por cierto, ¿no? En España el relevo, en fin, la caída del Partido Socialista y la llegada al poder del Partido Popular se produce a partir de 2012. Bien, me refiero a la victoria de Sebastián Piñera en Chile, Macri en Argentina, Duque en Colombia, Bolsonaro en Brasil. ¿Y en qué ha resultado todo esto? Yo detecto un patrón casi común a todos esos gobiernos de derecha y también al gobierno español, el Partido Popular, Rajoy con mayoría absoluta, por cierto, entre 2011 y 2015, que es, yo diría, la renuncia a dar la batalla de las ideas. En su mayor parte han sido gobiernos tecnocráticos que con la excusa de que era necesario reparar la economía, había una emergencia económica, han dimitido de la batalla de las ideas, es decir, han renunciado a enfrentarse a la izquierda en todos los demás terrenos que no fueran los económicos, ¿no? Me refiero a la bioética, la cuestión del aborto y de la eutanasia, me refiero al modelo de familia, matrimonio homosexual, adopción por parejas homosexuales, fecundación. Couples assisted. Feminismo, que es la metamorfosis más nociva del marxismo. El marxismo, a mi modo de ver, en el siglo XXI ha sustituido la lucha de clases por la lucha de sexos. Lo que tenemos que ver atrás es cómo se han ido dando las cosas. Cuando hablamos del caso de Perú y tanto Carlos Polo como la legisladora Marta Chávez nos hacen la referencia con más detalle y el rol que tuvo el Poder Judicial. Y ahí es donde me gustaría ubicar cómo en Estados Unidos, a la par que hay esta tensión en las calles con esta subversión que se presenta de manera tan agresiva, hay otra subversión que se presenta desde el Poder Judicial, desde los tribunales, pero en un doble sentido, tanto en lo que es el litigio estratégico promovido estratégicamente, como por mayorías en tribunales. Pero fíjense qué casualidad. Cuando analizamos el caso de Estados Unidos, vemos cómo el proyecto Social Justice Project de las Open Society Foundations lleva años financiando las campañas de los miembros de los tribunales que en los estados son electos para llevar esa agenda que no solo es de Estados Unidos, sino que es transnacional. No estamos hablando de un episodio de un país aislado de otro. No, estamos viendo un guión que se repite. Estamos viendo un proceso de siembra y cosecha. Y lo más preocupante es que estamos viendo los tiempos de la cosecha. Han sembrado desde mucho tiempo antes, al grado de que en el sistema interamericano
la absoluta mayoría, perdón, no absoluta mayoría porque sería la mitad más uno, no, la totalidad de la Corte Interamericana de Derechos Humanos está con esa agenda. En la Comisión de Derechos Humanos solo hay un miembro, y hablamos con ese miembro, ¿se acuerdan que tuvimos ese encuentro? Todos los demás están con esa agenda. Sistema interamericano. Nosotros, lamentablemente, a diferencia de España, que todavía puede tener algo de esperanza con un tribunal europeo, aquí, dada esa conformación, si llega alguno de nuestros casos allá, ya sabemos cómo se resuelven. En contra de la vida, en contra de la familia y en contra de las libertades fundamentales. Yo creo que a lo que estamos llamados es a dar la batalla integral. Y eso de que creer que solo nos debemos dedicar a la economía, ¿no? Bueno, es que la economía misma cae cuando no das la batalla integral, cuando no se da la batalla de las ideas. Y aquí otro gran español pues nos recuerda de manera muy, muy clara cómo hay que quitar ese miedo reverencial que impide actuar, que impide combatir como se debe combatir, con las armas de las ideas, con la fuerza de la sociedad civil. Ese miedo reverencial ante algo muy grande. Yo soy católico y tengo una muy buena referencia de lo que es Benedicto XVI, y él nos ha dicho de manera muy clara, de manera muy reciente con el último libro que ha salido con la última entrevista, cómo se está generando un credo anticristiano. Pero resulta que el cristianismo no solo es fe, sino que también es cultura. Y ese orden está siendo sometido a una serie de martillazos y guadañazos de hoz y de martillo. Estamos viendo cómo van tratando de demoler punto por punto lo que significa un orden de institucionalidad democrática, de bien común, de aprecio por la vida, por la familia y los valores fundamentales.